Me llamo Celia Aranda y tengo 78 años. A estas alturas de la vida, ya no me importa si la gente me ve como una mujer excéntrica, como la señora que habla sola entre los helechos, o como esa anciana que todavía insiste en limpiar con aceite de linaza la madera de un banco del siglo XIX. Vivo sola, sí, pero no me considero sola. Mi casa, situada en una calle inclinada de Valparaíso, entre bugambilias rebeldes y escaleras coloridas, es mi universo entero. Aquí he pasado las últimas 5 décadas, viendo cómo el sol se arrastra por los pisos de madera por la mañana y cómo la humedad salina de la tarde pinta de nostalgia cada rincón. Durante casi 40 años me dediqué a restaurar muebles, no como oficio cualquiera, sino como una forma de amor. Fui aprendiz, luego maestra, luego dueña de un pequeño taller que llevaba mi nombre en una placa de bronce, junto a la puerta. Los muebles que tocaban mis manos no eran simples objetos. Eran cuerpos antiguos con cicatrices, piezas silenciosas cargadas de historias. La silla de un juez que sentenció a inocentes. La cómoda de una mujer que escondía cartas de un amor prohibido. La mesa de comedor en la que una familia se desmoronó y volvió a recomponerse 1000 veces. Yo devolvía el alma a cada pieza. Quitaba el polvo, sí, pero también el olvido. Después de que enviudé, a los 55, mi trabajo se convirtió en refugio. Arturo, mi marido, murió de un derrame cerebral una tarde de invierno mientras leía el periódico. No hubo advertencias, ni dramatismos, ni escenas. Se desvaneció sin ruido, como a él le gustaba entrar a las habitaciones. Yo lo encontré 1 hora después, con las gafas aún puestas y una taza de té fría a su lado. Nunca más pude usar esa taza, pero tampoco la tiré. Está arriba, en el aparador, detrás de un cristal que nadie limpia excepto yo. Mi hija Clara se fue a Santiago poco después de la muerte de su padre. Quiso estudiar diseño de interiores y yo la apoyé como pude. Me pareció irónico, claro. Mientras yo restauraba lo viejo, ella prefería lo nuevo, lo limpio, lo blanco y sin historia. Su idea de un hogar siempre fue una sala minimalista, con luz artificial bien dirigida y muebles sin un solo arañazo. A veces, pienso que el polvo de mi taller la asfixiaba más de lo que yo imaginaba. No la culpo. Todos queremos huir de algo. Yo también huí, pero hacia adentro. Me dediqué a coleccionar piezas. No para venderlas, ni para mostrarlas, sino porque no soportaba la idea de que terminaran en manos de alguien que no supiera escuchar lo que decían. Tenía una regla. Cada mueble debía tener un secreto. Si no lo tenía, no me interesaba. Así, con los años, mi casa se fue llenando. Las sillas dejaron de caber alrededor de la mesa. Las mesas empezaron a servir de estantes. En el baño, un pequeño espejo veneciano convivía con un lavabo agrietado que me negaba a reemplazar. A veces me sentaba en el suelo, simplemente a mirar. No a pensar, no a planear, solo a mirar cómo el sol bailaba en el barniz, cómo el tiempo dejaba su huella en las uniones, cómo los clavos se oxidaban de forma poética. Con los años, llegaron los nietos. O mejor dicho, un nieto, Darío, el único hijo de Clara. Era un niño curioso, con dedos inquietos y una fascinación prematura por los aparatos electrónicos. Siempre prefería sentarse frente a una pantalla antes que mirar cómo yo restauraba un tallado de cedro. Le hablaba de la historia del mueble, de quién lo había hecho, de qué época representaba.
pero él apenas asentía. No entendía, o no le importaba. Para él, todo eso era parte de un mundo que se iba apagando. Mi mundo. Hace unos años, cuando mi salud empezó a dar señales de desgaste, la vista menos aguda, los dedos más torpes, la espalda más terca, decidí que era hora de soltar algunas cosas, no porque ya no las quisiera, sino porque temía que, cuando yo faltara, nadie las reconocería. Así que empecé a clasificar mi colección. Separé las piezas más valiosas, las que tenían una historia verificada, un linaje estético, un eco palpable. Y comencé a contactar discretamente con instituciones culturales, museos especializados en mobiliario latinoamericano, incluso con algunos coleccionistas europeos. Una parte de mí sabía que lo hacía para evitar un final indigno para esos muebles. No quería que terminaran en la feria de los domingos, apilados junto a colchones usados y peluches manchados. Cerré un acuerdo con un museo suizo. Ellos se encargarían del transporte y la restauración adicional, y me ofrecieron una suma considerable por 5 piezas específicas. El contrato se firmó con discreción, y el pago inicial ya había sido depositado. Lo único que restaba era que pasaran a retirar las piezas, programado para dentro de unas semanas. Les pedí que no se apresuraran, que me dejaran un tiempo para despedirme de ellas. Y ellos, amables, aceptaron. Lo irónico es que nadie en mi familia sabía nada. Ni Clara, ni Darío, ni nadie. Porque después de tantos años de no ser escuchada, uno aprende a guardar silencio por decisión, no por resignación. Y ese silencio me protegía. Al menos eso creía yo, hasta que todo cambió. Hasta que me arrebataron, en un gesto que pretendía ser bondadoso, aquello que yo había decidido entregar por amor. No por obligación, ni por error. Pero aún no llegamos a eso. A veces, una historia necesita empezar con lentitud para que duela en el lugar exacto. La mañana que cambió todo, empezó como tantas otras. Me desperté con el sonido de las gaviotas peleando en los tejados vecinos. Una rutina que siempre me ha parecido más reconfortante que molesta. Encendí el hervidor, como cada día, y preparé mi té con miel y jengibre, usando la misma taza con borde desportillado que me había acompañado desde el primer aniversario con Arturo. Mientras la infusión soltaba vapor, me senté junto a la ventana del comedor, esa que da hacia la calle y que se abre apenas con esfuerzo, porque el marco de madera se hincha con la humedad. Afuera, la ciudad parecía la misma de siempre. Los niños bajando apurados hacia la escuela con mochilas más grandes que sus espaldas. Los barrenderos arrastrando sus carros con resignación. Y el viento de la costa revolviendo cabellos y pensamientos. Por igual, esa mañana tenía una cita médica de rutina. Solo análisis de sangre y una revisión de mi rodilla, que últimamente se negaba al acompañarme en las escaleras. Me vestí con calma, eligiendo mi blusa bordada azul y un chal que Arturo me había traído de Arequipa en los años 70. Me sentía bien, dentro de todo. Satisfecha incluso. La casa estaba ordenada, las plantas regadas, y las piezas que había vendido al museo seguían en su lugar, como si esperaran mi permiso para marcharse. Salí poco antes de las 9, cerrando con doble llave y dejando una nota en la cocina que decía simplemente: vuelvo después del mediodía. No olvidar regar las begonias. Una costumbre antigua, como si aún viviera alguien más conmigo. Tomé el trolebús como de costumbre, saludé al chofer que siempre me reconoce y fui al consultorio. Todo transcurrió con normalidad. Una enfermera nueva me tomó la presión con torpeza. El médico me preguntó por mi dieta. Y al salir pasé por la panadería de la esquina para comprar pan amasado.
Cuando regresé, al filo del mediodía, lo supe incluso antes de abrir la puerta. El silencio era diferente. Había una pausa en el aire, una ausencia apenas perceptible, pero innegable. Entré y me encontré con el olor. No a pan tostado o a cera de madera como solía ser, sino a cartón, a cinta adhesiva, a polvo removido. Crucé el umbral y vi el vacío. Mi sala, esa que había construido durante más de 30 años, no estaba. Ni el diván francés con patas de garra de león, ni la mesa de caoba restaurada con hoja de oro, ni el sillón verde olivo que alguna vez perteneció al Palacio Cousiño. En su lugar, quedaban marcas rectangulares sobre el piso y un eco en las paredes que no había escuchado en décadas. Por un instante creí que era un robo, pero no había puertas forzadas ni vidrios rotos. Entonces escuché voces en la cocina. Avancé tambaleante y los vi. Darío e Inés, su esposa, ambos sonrientes, como si nada fuera extraordinario. Él sostenía su celular en la mano y ella organizaba unas cajas con entusiasmo. Al verme, Darío se acercó y me abrazó con fuerza. «¡Sorpresa, abuela!», dijo con una sonrisa tan grande que me dolió. «Te vamos a renovar la casa. Todo esto es un regalo para ti. Inés organizó todo. Queremos que vivas más cómoda». No entendí. O no quise entender. Inés se acercó y me explicó, como si le hablara a una niña, que la casa estaba muy cargada, que había demasiadas cosas viejas, que eso no era bueno para alguien de mi edad, que habían contratado un equipo de mudanza para retirar los muebles y llevarlos a un depósito seguro, que habían hablado con un decorador y que en cuestión de días tendría un nuevo mobiliario, más moderno, más funcional, más acorde a estos tiempos. Traté de hablar. Les dije que no tenían derecho, que esos muebles eran importantes, que no podían simplemente sacarlos sin consultarme. Pero ellos se miraban entre sí con una sonrisa condescendiente, como si yo estuviera exagerando. Darío me tomó del brazo, con una dulzura ensayada, y me llevó a la cocina. Me ofreció una taza de té, que rechacé, y empezó a explicarme, como si todo fuera parte de una maravillosa sorpresa que simplemente no entendía aún. «Estábamos preocupados por ti, abuela. A veces nos cuentas las mismas historias varias veces, y creemos que vivir en un lugar más despejado te vamos a ayudar. Menos cosas, más claridad, es el enfoque que recomiendan ahora». Me habló de Feng Shui, de minimalismo, de espacios aireados. Inés asentía con cada palabra, como si repitieran un discurso que ya habían ensayado. Yo apenas los escuchaba. Mi mente recorría, habitación por habitación, tratando de recordar dónde estaba cada pieza, cuál había sido retirada, cuál quizás todavía se podía salvar. Les pedí el número del depósito. Me dijeron que lo manejaba la empresa, que no me preocupara, que todo estaba bien asegurado. Me levanté con lentitud. Fui a la habitación del fondo donde aún quedaba algo de mi mundo y revisé la repisa donde había dejado los contratos. El sobre estaba intacto, pero su contenido ya era inútil. Las piezas vendidas al museo, el armario catalán del siglo XVIII, la mecedora inglesa de respaldo alto, el secreter alemán de 3 cuerpos. Ya no estaban en la casa. Se habían ido sin mi permiso, sin saber que ya no me pertenecían a mí, sino a una institución que las esperaba con expectativas y que, según el contrato, anularía la compra si las piezas no estaban en condiciones óptimas ni bajo resguardo previo. Volví a la sala con el sobre en la mano. Quise decirles que esos muebles ya estaban vendidos.
que no eran míos, que no podían disponer de ellos. Pero algo en mi interior se quebró. No encontré las palabras. Me miraban con esos ojos que no ven, que solo juzgan. Inés dijo algo como: «¡Ay, abuela! ¿Quién querría esas cosas?», y soltó una risita que se clavó en mi estómago como un cuchillo. No grité. No lloré. Solo me senté en una esquina de la sala vacía y sentí que algo dentro de mí se desplomaba. No solo por las piezas perdidas, no solo por el contrato arruinado, sino por la certeza brutal de que me habían pasado por encima, que habían decidido por mí, que mi historia, mis objetos, mis elecciones, no valían más que el deseo de modernidad de una pareja joven, con una visión estética copiada de revistas baratas. En el suelo todavía quedaba una marca clara del secreter. Me arrodillé lentamente, con mis rodillas traicioneras protestando, y pasé los dedos por esa línea. Era todo lo que quedaba. Una sombra en el piso, un vacío en mi vida. Y supe, con una claridad desgarradora, que esto no había sido un accidente, había sido una amputación deliberada. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentada ahí, en el borde de la sala vacía, con las manos apoyadas en las rodillas y la mirada fija en las huellas que habían dejado los muebles en el suelo. En algún momento, Darío e Inés se marcharon, no sin antes dejarme sobre la mesa de la cocina un catálogo de muebles modernos, con post-its marcando lo que ellos pensaban comprar. Un sofá de líneas rectas en color beige, una lámpara de pie de metal, cromado, una alfombra tejida a máquina en tonos neutros. Todo esto para ti, abuela. Te van a encantar cuando lo veas puesto. Es tiempo de cambiar. Me besaron en la frente como si me estuvieran haciendo un favor, y se fueron con la ligereza de quien no percibe el daño que deja a su paso. O peor aún, con la certeza de que hizo lo correcto. La puerta se cerró con un clic suave, pero dentro de mí, ese sonido tuvo la contundencia de un portazo. Me quedé sola. Por primera vez en años, la casa se sintió vacía de verdad. Antes, incluso en el silencio más denso, me acompañaba el susurro de los muebles, la historia incrustada en sus vetas, el crujido de la madera antigua cada vez que cambiaba la temperatura, el perfume tenue del barniz mezclado con el polvo del tiempo. Esa noche, en cambio, no hubo más que un vacío ensordecedor. Me levanté, encendí la luz y me obligué a caminar por la casa, habitación por habitación, como quien hace un inventario tras una catástrofe. En el comedor ya no estaba la vitrina Art Deco que había rescatado de un hotel demolido en Punta Arenas. En su lugar quedaba solo una pared desnuda y una línea más clara en la pintura donde antes descansaba su silueta. En el living faltaban también las cortinas de lino bordadas que había confeccionado a mano, reemplazadas por persianas modernas que no recordaba haber autorizado. La alfombra persa, regalo de bodas de mis suegros, también había desaparecido. Ni siquiera el perchero antiguo que estaba en la entrada, con sus ganchos en forma de hojas de acanto, había sobrevivido a la purga estética de mis nietos. Fui al dormitorio, y allí, por suerte, todavía estaba intacto. No por respeto, supe después, sino porque no se habían atrevido a entrar. No era su espacio, dijeron más tarde. A mí, sin embargo, me pareció el último bastión de dignidad. Me senté en la cama y respiré hondo. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué el contrato firmado con el museo. Leí una y otra vez las cláusulas. Sentí cómo se tensaba mi pecho. Si no informaba en las próximas 24 horas del estado de las piezas y de su ubicación actual,
el acuerdo se anulaba. No solo perdería el resto del pago, sino que me vería obligada a devolver lo ya recibido. Y más importante aún, mi nombre quedaría manchado. No como restauradora, sino como custodio. Como mujer que no supo proteger aquello que se le había confiado. Esa noche apenas dormí. Me acosté sin cenar, con la radio encendida, más por compañía que por interés. En mi mente se repetía una sola imagen. El rostro de Inés diciendo: ¿quién querría esas cosas viejas? Con esa sonrisa de suficiencia. Y luego, otra imagen. La de mis manos lijando con delicadeza la pata de un secreter dañado por la humedad, día tras día, durante semanas, hasta devolverle el esplendor original. Esa fue la verdadera traición. No la pérdida material. No el dinero. Sino el desprecio absoluto hacia algo que era parte de mí, que era mi obra, mi historia. A la mañana siguiente llamé a Darío. Tardó en contestar. Cuando lo hizo, parecía molesto. Estaba en medio de una reunión, dijo. Le pedí la dirección del depósito. Me dijo que ya lo había manejado Inés y que ella tenía todos los datos. Le pedí que me la pasara. Me dijo que estaba ocupada. Insistí. Entonces cambió el tono. Abuela, de verdad, confía en nosotros. Las cosas están bien cuidadas. No es necesario que te estreses. Ya estás mayor. No deberías meterte en estos temas. Nosotros lo estamos haciendo por tu bien. Colgó sin dejarme responder. Me quedé con el teléfono en la mano, paralizada. Nunca me habían hablado así. No él. No mi nieto. No ese niño que solía jugar con mis carretes de hilo mientras yo cosía tapizados en el taller. No ese adolescente al que le hice una bufanda entera, a pesar de que nunca se la puso. No ese joven que venía a visitarme cada Navidad con una botella de vino barato y una sonrisa que yo guardaba como un tesoro. Me vestí y tomé el tren a Santiago sin avisar. Sabía que allí vivían ahora, en un departamento moderno en Las Condes. Todo en blanco y negro, sin un solo objeto que hablara de otra época. Me presenté en su puerta, y tras varios timbrazos, me abrió Inés con cara de fastidio. «Celia, ¿qué haces aquí? ¿Pasó algo?» Le dije que necesitaba la dirección del depósito. Me miró como si le hubiera pedido una bomba nuclear. «No es tan simple», dijo. «Se contrató a través de una aplicación y los muebles se dispersaron en distintos puntos. Algunos están en un galpón, otros en una bodega más pequeña. Era lo más eficiente, económicamente hablando». Entonces lo supe. No había ningún plan. Solo improvisación. Solo prisa. Solo negligencia. Exigí ver los recibos, los correos, algo. Cualquier cosa. Inés, con aire de ofendida, fue a buscar su laptop. Me mostró un correo con un listado vago, sin especificaciones, sin fotos, sin garantías. Nada que indicara con precisión dónde estaban mis piezas. Solo nombres de empresas subcontratadas y una vaga promesa de reubicación. Esa noche no volví a casa. Me quedé en la pensión de una amiga del pasado, una restauradora retirada como yo, que al verme llegar comprendió todo sin que tuviera que explicárselo. Compartimos una sopa de lentejas y me prestó una manta gruesa para el frío. Le conté la historia con la voz temblorosa, tratando de no llorar. Me escuchó en silencio, y cuando terminé, me tomó de la mano y dijo: «No te van a devolver lo que era tuyo, Celia. Pero aún puedes recuperarte a ti misma».
Al día siguiente empecé a buscar los muebles como si buscara a personas desaparecidas. Llamé a las empresas de mudanza. Una ya había cerrado. Otra me respondió que los objetos fueron redirigidos a un comprador por falta de pago de bodega. Les rogué que me dijeran a quién. Me dieron un nombre, una dirección. Fui hasta allá. Era un galpón con muebles apilados, sin orden, sin respeto. Entre ellos reconocí mi secreter. Estaba rayado. Una pata rota. El barniz opacado por la humedad. Pedí hablar con el encargado. Le expliqué que esa pieza no era parte de ningún lote común, que tenía dueño, historia, valor. Me miró como si yo fuera una loca. Le mostré el contrato con el museo, las fotos del proceso de restauración. Entonces su actitud cambió. Me dijo que no sabía, que la compraron como parte de un paquete de liquidación. Le pedí comprarla de vuelta. Me pidió una suma absurda, casi 3 veces lo que él mismo había pagado. Pero accedí. No por miedo, sino porque sentí que ese mueble aún me reconocía. Cuando lo cargaron en una camioneta vieja y lo vi salir del galpón, sentí que una parte de mi alma se reacomodaba en su sitio. Me quedaba mucho por hacer. Localizar las otras piezas. Negociar con el museo. Explicar el incidente. Pero algo se había encendido de nuevo en mí. Una llama pequeña. No de rabia, de claridad. Y esa llama, lo supe, me llevaría a enfrentar a quien fuera necesario. Lo que ellos no sabían, aún, era que la mujer que habían tratado como una reliquia, aún tenía voz. Y estaba lista para usarla. Aunque tuviera que hablar más fuerte que nunca. Durante las semanas que siguieron, me convertí en una sombra dentro de mi propia existencia. Pasaba los días entre llamadas telefónicas, viajes en buses interprovinciales, correos electrónicos que redactaba con torpeza y silencios cada vez más largos en los que me preguntaba cómo había llegado a ese punto. Nunca imaginé que, en esta etapa de mi vida, volvería a sentirme tan desplazada, tan pequeña, tan fuera de lugar como cuando llegué de niña al internado, con mi maleta de cartón atada con cuerda y los zapatos nuevos haciéndome doler los talones. Aquella vez me costó meses hacerme escuchar. Ahora, 70 años después, volvía a ser invisible. A nadie parecía importarle lo que decía una vieja con la voz temblorosa y el orgullo astillado. Después de recuperar el secreter, lo llevé a casa con la ayuda de una empresa de transporte que me recomendó un colega jubilado. Cuando el conductor descargó la pieza, la dejó en el centro del living y me miró con curiosidad. ¿Esto es viejo o valioso?, me preguntó mientras se limpiaba el sudor con el antebrazo. Ambas cosas, le respondí sin levantar la voz. Luego lo cubrí con una sábana blanca y me senté frente a él, como si velaras un muerto querido. El secreter estaba herido. La pata rota requería ser reemplazada. El barniz, arruinado por la humedad, exigía una restauración completa. Pero estaba en casa, conmigo. Y eso bastaba, por ahora. Contacté de inmediato al museo. Expliqué lo ocurrido sin adornos ni excusas. Dije la verdad, con el corazón en la mano, que mi familia había retirado sin autorización las piezas acordadas, que algunas se habían perdido, que otras estaban en proceso de recuperación, que haría todo lo posible por restituir lo pactado. La respuesta fue más comprensiva de lo que esperaba. Me agradecieron la honestidad y tras revisar los documentos y las primeras fotos del secreter dañado,
me ofrecieron una extensión del plazo de entrega. Eso sí, con una condición. Debía demostrar el estado actual de las piezas y comprometerme por escrito a su restauración y envío en el nuevo plazo. Firmé los papeles con una mezcla de alivio y amargura. Porque aunque el contrato seguía vivo, yo ya no era la misma. En paralelo, localicé otras 2 piezas a través de un sitio de subastas. Alguien en Santiago había adquirido mi vitrina Art Deco y la ofrecía como obra vintage en perfecto estado. La reconocí al instante por una marquilla metálica en la base que había sido colocada por mí misma al restaurarla y que contenía, como firma personal, una flor de lis grabada a mano. Me puse en contacto con el vendedor, le expliqué la situación y le ofrecí recomprarla. Él se negó. Me dijo que era una pieza comprada de buena fe, que había pagado un precio justo y que no pensaba deshacerse de ella. Le pedí al menos una visita. A regañadientes, accedió. Viajé nuevamente, esta vez con una libreta en el bolso donde había anotado cada movimiento de los muebles desde el día en que salieron de mi casa. Me presenté en su departamento. Un dúplex moderno con ventanales y paredes desnudas. Y allí estaba mi vitrina. Solitaria, fuera de contexto, ocupando una esquina con cierta dignidad ajena. Cuando la toqué, sentí un estremecimiento en el estómago, como si la madera misma me reconociera. «Está muy bien conservada», dijo el hombre, sin dejar de mirar su celular. Asentí en silencio. Luego le mostré el catálogo del museo donde aparecía la vitrina, con la misma foto que yo había entregado meses atrás. Le mostré el contrato. Le mostré la marquilla con mi firma. «¿Y qué espera que haga?», preguntó, molesto. «¿Que se la devuelva gratis?». Le respondí con calma que no esperaba favores. Pero que pensara en lo que significaba. No para mí, que ya era una vieja olvidada, sino para la historia. Que ese mueble no era un adorno más. Que había sido parte de una colección viva, pensada para educar, para preservar memoria. Me miró un largo rato. Luego suspiró. Me dijo que la pensaría. Y una semana después me escribió: «Puede venir a recogerla. Solo quiero que esté en buenas manos». Esa noche lloré. No de tristeza, de alivio. Porque por primera vez alguien entendió. Cada pieza recuperada era una batalla. A veces la respuesta era silencio. Otras, burla. Inés incluso me mandó un mensaje diciendo que estaba exagerando, que esos muebles no eran de museo, que nadie con buen gusto querría esas antigüedades que juntan polvo. No respondí. Ya no quería discutir. Mi guerra era otra, no contra ellos, sino contra la indiferencia, contra el olvido. Contra esa idea cruel de que las cosas viejas, y por extensión, las personas viejas, pierden su valor simplemente por dejar de brillar. Una tarde, mientras lijaba con lentitud el secreter para quitar el barniz arruinado, pensé en mi madre. Ella solía decir que todo lo que se cuida, resiste. Y yo me aferré a esa frase como se aferra uno a una tabla en el mar, porque cuidar era mi forma de resistir. Cuidar los muebles, cuidar la historia, cuidar de mí misma, aunque nadie más lo hiciera. Pero el verdadero giro vino semanas después, cuando revisando papeles antiguos en busca de certificados de autenticidad, encontré una carpeta extraviada. Contenía cartas de Arturo, mi esposo, escritas durante los primeros años de nuestro matrimonio. Entre ellas, una en particular me dejó sin aliento.
Era un texto breve, escrito con su caligrafía irregular, en papel amarillento, fechado el día en que inauguramos el taller. Decía: Celia, esta casa es tu templo, tu taller es tu obra, y tus manos, tu legado. No dejes que nadie te arrebate eso, ni ahora ni nunca. Pase lo que pase, recuerda que tú viste belleza donde otros vieron polvo. Eso no se enseña. Eso se hereda. Me quedé horas con esa carta entre las manos. La releí tantas veces que el papel casi se deshizo. Y entonces lo comprendí. No se trataba solo de recuperar muebles. Se trataba de recuperar mi voz. De volver a ser quien era. Una mujer que vio belleza donde otros vieron estorbo. Que cuidó lo que nadie quería cuidar. Que resistió. Así fue como tomé la decisión que lo cambiaría todo. No me limitaría a restaurar los muebles para el museo. Haría algo más. Haría que mi historia, y la de esas piezas, no desapareciera. Preparé un dossier con fotos, cartas, certificados, notas personales, anécdotas. Lo titulé Memoria tallada, la vida secreta de los objetos que amamos. Lo imprimí en papel grueso, lo encuaderné con tela antigua y lo envié al museo junto con una carta en la que explicaba que esa era la otra parte del acuerdo. La historia detrás del contrato. No pedía que lo exhibieran, solo que lo leyeran, que supieran. El curador del museo me llamó a los pocos días. Me dijo que había leído todo de una sola vez, sin pausa. Que nunca antes una restauradora había enviado algo así. Que pensaban incluir fragmentos del texto como parte de la exposición. Que querían que yo escribiera una nota introductoria para el catálogo oficial. Me quedé muda. No por modestia, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi vida, tal como era, había sido comprendida. No como anécdota, no como tragedia, sino como algo digno de ser contado. Y esa noche, al volver a sentarme frente al secreter, aún con la madera sin terminar, supe que estaba lista. Lista para enfrentar a Darío, lista para decirle, sin ira, pero sin temblores, que su gesto de modernización había sido una traición. Que no me dolía solo por lo que se había perdido, sino por lo que él, como sangre mía, no supo ver. No hay un momento preciso en el que una decide hablar. No hay un sonido, ni una señal, ni una epifanía repentina que indique que llegó la hora. Hay, en cambio, una acumulación lenta y dolorosa de silencios tragados, de gestos no correspondidos, de puertas cerradas con suavidad, pero con firmeza. Y llega un día en que el cuerpo mismo se revela. Ese día me desperté con la mandíbula dolorida, no por haber hablado de más, sino por haber callado tanto. Me miré al espejo con detenimiento. Los ojos, cansados. El cabello, más blanco que de costumbre. La piel, surcada de años, sí, pero también de días recientes en los que la dignidad había sido puesta a prueba. Y entonces me dije, hoy, preparé té de boldo y tostadas con mantequilla. Nada especial. Pero me senté en la mesa del comedor como si se tratara de una última cena. Frente a mí, la carpeta con todos los documentos del museo, el dossier con las historias de cada mueble, las copias de los correos intercambiados con los subastadores y las fotos impresas de cada pieza antes y después de su restauración. A un lado, la carta de Arturo, la original. No la guardaría más en el cajón.
hoy sería leída. Llamé a Darío. No contestó. Le dejé un mensaje de voz seco y claro. Necesito que vengas a la casa hoy. Es urgente. No te preocupes. No habrá gritos. Solo verdades. A las 3 de la tarde, su auto apareció frente a mi puerta. Venía solo. Inés no lo acompañaba. Quizás por decisión de él, o quizás porque ya no le importaba lo suficiente. Lo vi bajar del coche con paso lento, como si temiera entrar. Tenía la mirada más opaca, más densa. Había en sus ojos un rastro de incomodidad que no disimuló bien. Entró sin saludar. Se sentó en el borde del sillón sin respaldo que aún sobrevivía en el living. No tocó nada. No preguntó nada. Esperó, y yo, de pie frente a él, desplegué los papeles sobre la mesa con movimientos pausados. Uno a uno. Primero los contratos, luego las fotografías, después las cartas. Y por último, la libreta donde, desde hace semanas, anotaba cada paso, cada pérdida, cada intento de reparación. Me escuchó en silencio. No interrumpió. No justificó. Solo respiraba hondo de vez en cuando, como si quisiera decir algo y luego se arrepintiera. Le conté cómo había firmado un acuerdo internacional sin decírselo a nadie, porque sabía que ya nadie me escuchaba. Le hablé de cómo cada mueble vendido tenía un valor que no era solo económico, sino vital, íntimo, profundamente ligado a mi historia y la de su abuelo. Le mostré la factura del secreter, lo que me costó recuperarlo y cómo aún dormía herido en la pieza de trabajo, esperando mis manos. Le describí la vitrina, la marquilla de la flor de lis, el vendedor que accedió a devolverla cuando comprendió lo que significaba. Le leí, con voz quebrada pero firme, el fragmento del catálogo del museo que incluiría una parte de mi dossier, con mi nombre, con mi historia, con mi firma. Cuando terminé, el silencio fue tan denso que tuve que sentarme. Me dolían los pies, pero más aún me dolía la espera. Esa espera muda de toda una vida en la que no exigí nada, en la que fui aceptando ser la sombra detrás del telón. Y ahora, después de contar todo, me encontraba esperando de nuevo, esperando que él, ese niño al que enseñé a leer en voz alta en las noches de invierno, ese joven al que bordé el nombre en una toalla cuando entró al colegio, ese hombre que alguna vez dijo: «Mi abuela es la más sabia de todas», dijera algo. Pero no habló. No enseguida. Se pasó las manos por la cara, suspiró y por fin levantó la vista. «No sabía», dijo. «De verdad, no sabía que era tan importante para ti». Esa frase me atravesó como un disparo, porque en esas palabras no había disculpa, solo ignorancia, solo negligencia. «Eso es justamente lo que más duele», le respondí. «Que no supieras, que no te tomaras el tiempo de preguntar, que pensaras que lo importante era lo que tú decidías, no lo que yo sentía». Entonces él se quebró. No con lágrimas, no con dramatismo. Se quebró en la forma en que se agachó sobre sí mismo, en cómo sus hombros se hundieron, en cómo su voz se hizo más baja. «Pensé que te estábamos ayudando. Inés decía que estabas acumulando cosas, que vivías atrapada en el pasado. Quisimos darte un nuevo comienzo». Reí, no con burla, sino con una tristeza tan profunda que mi risa sonó como un quejido. «¿Y tú cuándo me escuchaste decir que necesitaba empezar de nuevo? ¿Cuándo me preguntaste si era feliz? ¿Cuándo intentaste entender por qué guardaba lo que guardaba?» Darío no respondió. Y eso fue una respuesta en sí misma,
Lo invité a pasar a la pieza del fondo. Abrí la puerta con cuidado. Allí, en una mesa de trabajo improvisada, yacía el secreter. Las herramientas a un lado, los frascos con aceites especiales alineados, los paños suaves, las lijas finas, todo dispuesto como un altar. Se acercó, lo tocó con los dedos, casi con temor. ¿Lo hiciste tú sola?, preguntó. Asentí. Y aún falta. Supe que entendía, al menos en parte. Y supe también que no bastaría, porque ya era tarde para pedir perdón si no venía con acción. Voy a ayudarte a recuperarlo todo, dijo entonces. A las demás piezas, buscaré los nombres. Hablaré con quien sea necesario. Haré lo que haya que hacer. No le creí del todo, no por rencor, sino porque había aprendido a no entregar mi fe sin prueba. Pero también supe que, por primera vez, estaba viendo al verdadero Darío. No al nieto que me ignoró, sino al hombre que, quizá, podía reparar lo que había roto. Y esa posibilidad, mínima, tenue, me bastó por ese momento. Le ofrecí té. Lo bebimos en silencio. Se fue al caer la tarde, sin abrazos, sin promesas dulces. Pero antes de cruzar la puerta, se detuvo. ¿Sabes qué me dolió más?, me dijo sin mirarme. Que te hayas sentido sola. Y eso, en su sencillez, fue lo más cercano a una disculpa que recibí. Cerré la puerta tras él y me quedé en la cocina, con la taza aún tibia entre las manos, y la certeza, dolorosa pero necesaria, de que aunque el vínculo estaba herido, yo no lo cortaría del todo. Porque aún podía nacer algo nuevo. No lo mismo, no como antes, pero algo diferente. Esa noche dormí sin sobresaltos. No porque el conflicto se hubiera resuelto, sino porque por fin lo había nombrado. Porque por fin había dicho mi verdad sin temblar. Y eso, a mi edad, es más sanador que cualquier medicina. Al día siguiente escribí una nueva entrada en mi cuaderno. No me devolvieron los muebles. No me pidieron permiso. No me entendieron. Pero hoy, después de semanas, después de años quizá, me escucharon, aunque haya sido solo por un instante. Y ese instante lo sabía, cambiaría lo que vendría. No era un secreto para nadie que, en esta familia, las decisiones importantes no se tomaban en la mesa del comedor ni entre lágrimas, sino en escritorios fríos y con papeles sobre la mesa. Siempre fue así. Arturo lo comprendía. Lo toleraba. Yo aprendí a sobrevivirlo. Pero los años me habían enseñado otra cosa. Que lo legal y lo emocional se parecen más de lo que parece. Porque en ambos casos, lo que está en juego es el reconocimiento, el lugar que ocupamos. Por eso, cuando Darío me propuso ir juntos a hablar con Inés, le dije que no. No por orgullo, por estrategia. Ya no era una mujer suplicando comprensión. Era una mujer exigiendo lo que le correspondía. Fue él quien la citó en el estudio contable donde ella trabajaba. Un espacio brillante, con ventanales enormes, sillas de acrílico y un silencio tan controlado que cada palabra sonaba amplificada. Me presenté puntual, con mi carpeta de documentos en una mano y el bolso de cuero que Arturo me había regalado en nuestro último aniversario en la otra. Llevaba el cabello recogido, el chal de lino gris que siempre uso en momentos importantes, y mi expresión más serena. Inés ya estaba allí, con su traje de 2 piezas, su tablet encendida,
y ese gesto de impaciencia que jamás lograba disimular. ¿Podemos ir al grano?, dijo apenas me senté. Tengo otra reunión a las 5. No respondí. Abrí la carpeta y coloqué sobre la mesa, una por una, las pruebas que había reunido. Fotografías, registros de propiedad, comprobantes de venta, capturas de pantalla de anuncios en línea donde figuraban mis muebles ofertados como baratijas. Y finalmente, el contrato del museo con su respectiva cláusula de incumplimiento por alteración o desaparición de las piezas. Ella los miró con la ceja arqueada, como si aún no entendiera qué hacía yo allí, frente a ella, con esa seguridad que nunca antes me había visto. «Esto es lo que me quitaron», dije. «No solo objetos, no solo muebles. Me quitaron mi palabra, mi memoria, mi voz. Y ahora van a escucharme». Inés se reclinó en la silla, cruzó los brazos y suspiró. «Celia, nadie quiso hacerte daño. Solo queríamos ayudarte. Modernizar tu casa. Te lo dijimos. Ayudar no es decidir por otro. Ayudar no es entrar a una casa ajena y vaciarla. Ayudar no es decirle a una mujer que ha vivido más que tú que sus cosas no tienen valor. Eso no es ayuda. Es arrogancia». Ella intentó replicar, pero levanté la mano con firmeza. «No he terminado. Las piezas que sacaste sin consultar estaban comprometidas legalmente. Ya he tenido que recomprar 2 de ellas a un precio absurdo. He tenido que viajar, negociar, rogar, todo por algo que tú decidiste hacer con la ligereza de quien cree saber más. Y ahora te toca a ti reparar». «¿Y qué quieres que haga?», dijo, ya sin paciencia. «¿Qué quieres ahora? Quiero que firmes este documento», dije, y puse sobre la mesa una hoja con un encabezado claro. «Reconocimiento de responsabilidad civil por disposición indebida de bienes ajenos». Se rió, seca, sin alegría. «Esto no tiene validez. No hay testigos. No hay abogados presentes». «No necesito que tenga validez judicial», respondí. «Solo necesito que lo firmes para ti. Para que alguna vez, cuando recuerdes esto, no digas que no sabías. Que digas que tuviste la oportunidad de mirar de frente a la mujer que te crió y decidiste reconocer lo que hiciste». Darío no dijo nada. Se mantenía de pie, junto a la ventana, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el reflejo del vidrio. Fue él quien rompió el silencio. «Fírmalo, Inés. Es lo menos que puedes hacer». Ella lo miró como si no lo reconociera, como si en esa frase hubiera un extraño. Entonces entendí que algo se había quebrado entre ellos, algo que no era solo el vínculo con una vieja abuela molesta. Era algo más profundo, la certeza de que habían compartido una mentira y que ahora, al enfrentarse a la verdad, uno de los dos ya no estaba dispuesto a sostenerla. Inés tomó el bolígrafo. Su mano tembló ligeramente. Firmó sin mirar. Dejó el papel sobre la mesa y se levantó. «Listo. ¿Algo más?». «Sí», dije con calma. «No volverás a entrar a mi casa sin invitación. No volverás a disponer de nada que no sea tuyo. Y no volverás a decirme que sabes lo que es mejor para mí. Esa etapa se acabó». Salió sin decir palabra. Cerró la puerta tras de sí con suavidad, pero la tensión quedó flotando en el aire, como polvo en un haz de luz. Darío se acercó. Me miró con una mezcla de orgullo y tristeza. «Nunca la había visto así», dijo.
No me importa cómo la viste. Me importa cómo me viste a mí. Asintió, y por primera vez, en sus ojos vi algo distinto. No culpa, no lástima. Respeto. Ese mismo día, pasamos juntos por el museo. Entregamos el secrétaire ya restaurado. Fue recibido con entusiasmo. Lo colocaron en una sala especial, junto a una placa que decía: pieza restaurada y donada por Celia Aranda, artesana y conservadora. Tomé una foto. No para mostrarla, para recordármelo, para no olvidar que fui capaz de recuperar lo que me habían arrebatado. A la salida Darío me tomó del brazo. «Quiero pedirte algo», dijo. «¿Qué cosa?» «Que me enseñes». «¿Enseñarte qué?» «Lo que tú sabes. A mirar los objetos como tú los miras. A escuchar lo que dicen. A cuidarlos». Lo miré largo rato. No respondí. Solo asentí. Y en ese gesto, sin palabras, sellamos un nuevo pacto. Uno en el que yo ya no sería la mujer invisible, ni la anciana a la que hay que modernizar. Sería maestra una vez más. Y esta vez, por elección propia. No por necesidad. La casa volvió a llenarse de silencio. Pero ya no era el silencio de la pérdida ni el de la traición. Era un silencio distinto, lleno de ecos nuevos. Me despertaba temprano, como siempre, con el canto de los zorzales que aún se colaban entre los postigos, y bajaba a la cocina envuelta en mi chal, sintiendo el frescor de la madera bajo los pies. Las piezas que habían regresado estaban ubicadas en nuevos rincones, con la timidez de los sobrevivientes. Cada una parecía pedirme permiso antes de instalarse del todo, como si aún no creyeran del todo que estaban en casa. A veces me detenía frente a la vitrina, pasaba los dedos por sus bordes, buscaba con la yema la flor de lis grabada en la base y me decía en voz baja: «Aquí sigues, y yo también». Darío venía algunos domingos. No siempre, pero cuando venía, traía una libreta en blanco y una mirada distinta. Me ayudaba a clasificar las herramientas, a repasar inventarios, a identificar técnicas. A veces me escuchaba durante horas mientras yo hablaba del trabajo con las fibras de lino, del uso correcto del goma laca, del sonido específico que hace la madera antigua cuando aún guarda humedad. Otras veces solo se sentaba a verme trabajar, en silencio, como quien contempla algo sagrado. No me pidió perdón otra vez. Y yo no lo esperé. Había algo más profundo entre nosotros ahora. Una voluntad de reconstruir. Sin apuro, sin palabras vacías, con actos concretos. Inés no volvió. Tampoco la extrañé. Supongo que hay vínculos que se desgastan no con las grandes traiciones, sino con el roce constante de la indiferencia. No le guardo rencor. Solo dejé de incluirla en mis pensamientos. No hay espacio para todos cuando una decide vivir en paz. Y yo había decidido, por primera vez en muchos años, vivir no desde la espera ni desde el sacrificio, sino desde la elección. Desde el derecho a decir: esto soy yo, con mis objetos, mis dolores, mis historias. Quien quiera entrar, que entre con respeto. El museo inauguró la exposición en octubre. Me invitaron a la ceremonia. Me senté en la primera fila, entre académicos y restauradores jóvenes, mientras el director hablaba de la importancia de preservar no solo las piezas, sino las manos que las devuelven a la vida. Mencionó mi nombre. Me pidió que me pusiera de pie. Me aplaudieron. Yo asentí con una sonrisa pequeña, sin levantar la mano. No necesitaba más. Ya había tenido mi momento. No público. Interno. Esa noche,
Al regresar a casa, dejé los zapatos junto a la puerta, como siempre, y me serví una taza de té con cáscara de naranja. Me senté frente a la mesa del comedor. La nueva, porque la antigua no volvió. Y abrí el cuaderno donde escribía desde hacía meses. La página estaba en blanco. Escribí solo una frase. He recuperado lo esencial. No todo. Pero lo que importa. En los días que siguieron, me dediqué a cosas pequeñas. Reorganizar los estantes, volver a coser los bordes deshilachados de las cortinas, limpiar a fondo los tiradores de las gavetas. Esos gestos, que antes me parecían rutinarios, ahora se habían convertido en pequeñas formas de afirmación. A veces recibía cartas del museo, preguntando por otras piezas, solicitando detalles técnicos. Otras veces, simplemente pasaban los días sin sobresaltos. Y eso era suficiente. Había aprendido que la calma no es ausencia de conflicto, sino presencia de coherencia. No todo se resolvió. Algunas piezas nunca se recuperaron. Una silla Luis XV reapareció meses después en una tienda en Francia. No hice el esfuerzo de traerla de vuelta. Comprendí que hay pérdidas que, asumidas con dignidad, dejan de doler. Que lo importante no es que todo esté en su sitio, sino que uno sepa dónde está parado. Mis días, aunque sencillos, se volvieron más livianos. Volví a cocinar para mí. Volví a regar las plantas con más cuidado. Volví a leer los libros que había pospuesto por años. Y, sobre todo, volví a mirarme al espejo con ternura. Un martes por la tarde, mientras ordenaba unas telas, recibí una carta. Era del museo. Decían que, en agradecimiento por mi contribución, habían decidido nombrar una sala con mi nombre. Sala Celia Aranda, testimonio de una restauradora. No lloré. Solo me senté en el suelo, entre las cajas de hilos y herramientas, y me permití estar en silencio. No por nostalgia, por respeto. Porque ese gesto, simbólico como era, representaba algo que llevaba toda una vida esperando. Ser vista. No como madre, no como abuela, no como una señora que colecciona trastos, sino como lo que fui, lo que soy. Una mujer que resistió, que cuidó, que devolvió a la vida lo que otros desecharon. Esa noche dormí con la ventana entreabierta. Entraba el aire salino del puerto, mezclado con el perfume leve del jazmín que crece junto al muro. Soñé con Arturo, por primera vez en años. Estábamos sentados en la vieja banca del jardín. Él leía el diario. Yo lijaba una tabla. No hablábamos, solo compartíamos el silencio. Me desperté con el corazón tranquilo. Supe que todo lo que había hecho, todo lo que había defendido, tenía sentido. Porque no se trataba solo de muebles. Se trataba de legado. De verdad. De memoria. Y yo, Celia Aranda, restauradora, viuda, madre y mujer de pocas palabras, había logrado que la mía no se perdiera en el polvo,